tenemos la suerte de contar con la presencia de Javier Flores. Javier es licenciado en física con un máster en física y matemáticas. Trabajó en el proyecto Cavity en Calar Alto, analizando la relación señal-ruido de los cubos de imágenes. Colabora con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Sociedad Española de Astronomía. Actualmente es astrónomo técnico en Calar Alto y profesor en BIU. Además está desarrollando su tesis en el proyecto Marcot Pathfinder. Muchísimas gracias, Javier, Javier. y todo tuyo. Vale, pues pasamos a la siguiente. Vale, bueno, pues yo soy Javier Flores, trabajo en el Observatorio de Calar Alto y bueno, soy operador de telescopio, tanto del 3,5 como del 2,2 y también estoy involucrado en el proyecto de Marcot. Bueno, Marcot es Multi-Array of Community Telescope, ya lo veremos un poquito después, pero sí, lo puedo separar un poco aquí, un poco más. Así. Vale, pues todas estas personas que estamos aquí somos las que colaboramos en el proyecto. Jesús Acituno y Sergio Alonso son mis tutores de tesis. Jesús Acituno es el director de Calar Alto, es el PI del proyecto de Marcot. Y luego también tenemos, bueno, Estefan Cicota, Pedro Amado pertenece al IA, es una colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía y Calar Alto. Fran Pozuelos es el que lleva la parte de ciencia del proyecto. Marina Centenera, estudiante de doctorado de Pedro. Y bueno, igual os suena a José Luis Ortiz porque bueno, pide muchas colaboraciones para ocultaciones estelares por asteroides. Y ahora está como colaborador, pero bueno, fue el copia y principal del proyecto. Martin Roth está medio jubilado, pero bueno, pertenecía al AAP de Potsdam y ellos, Martin Roth y Kala Madhava, hacen la parte de una cosa que veremos que se llama linterna fotónica. Vale, podemos pasar a la siguiente. Sí, pasa, que están. Vale. Pues bueno, este es el observatorio de Calar Alto. Armando nos ha hablado un poquito de lo que es el 3,5 de TARSIT, ese instrumento que va a ir alojado en este telescopio. Actualmente voy a comentar un poquito los espectros que hacemos desde el observatorio. En el 3,5 tenemos Cármenes, que es el principal instrumento del 3,5 actualmente. Mide velocidades radiales en estrellas que alojan exoplanetas. Son estrellas de magnitud entre 5 y 11. Eh, Son estrellas brillantes para ser un telescopio de 3,5 metros, pero bueno, pues la luz pasa a través de unas fibras, llega a la segunda planta, no, a la tercera planta del edificio. El edificio tiene unos 40 metros más o menos de altura, tiene 4 plantas hasta la planta del telescopio. Y bueno, pues el telescopio tiene una serie de fibras, 4 en total, dos para el canal visible y dos para el canal infrarrojo. Esto significa que tiene dos brazos, ¿vale? Uno es el visible y en el infrarrojo. Entonces lleva esta fibra a la tercera planta hacia unos sarcófagos muy grandes, que es donde está toda la óptica, la óptica de lentes y los Grisen y el Echel, ¿vale? Que hace que saquemos espectros en alta resolución, hasta 90.000, R90.000, depende. En el visible es un poco más alto, en el infrarrojo un poco más bajo. Luego también tiene otro instrumento, que también lo ha dicho Armando, que es PIMAS. Bueno, PIMAS, PIPAC o LAR es el mismo instrumento, pero en distinta configuración. Y es un IFU, un campo integral, donde tenemos varias fibras. En vez de tener una fibra apuntando a una estrella, como es el caso de Cármenes, aunque tiene dos, esa parte visible e infrarroja, y luego tiene otras dos de calibración. Pero bueno, Pimas se trata de un conjunto de fibras, creo recordar que eran unas 370 fibras que ven un campo en el cielo. Entonces ya no tenemos un espectro en una estrella, sino que tenemos un espectro en una región del cielo. Bueno, como ha dicho Armando, estos píxeles no se llaman píxeles, se llaman spaxel. Yo hice mi TFM en Cavity que usa este instrumento. Cavity, bueno, observa galaxias en vacíos e intenta ver las curvas de rotación de las galaxias en vacíos. Luego tenemos el 2,2,
que actualmente se encuentra CAFOS, es un instrumento que nos permite hacer imagen y espectro no a la misma vez, pero sin cambiar el instrumento, ¿vale? Desde la sala de control. Las salas de control están en ese edificio que se ve ahí a la izquierda, ese de ahí, en donde están los despachos y las salas de control de los telescopios. Ya no observamos en cúpula, antes se observaba en cúpula. Bueno, es un observatorio que no lo he dicho, que se construyó en los 70, 73 más o menos. Y bueno, era alemán en un principio y luego entró a España con el CSIC y luego ya los alemanes se fueron y es la Junta de Andalucía y el CSIC quien tienen intervención en el observatorio. Entonces, en el 2.2 se encuentra CAFOS. Este instrumento es muy polivalente porque nos permite hacer imagen, espectro, polarimetría, espectropolarimetría. La rendija la podemos variar dependiendo del SIN que tengamos y depende de la resolución que queramos. Tenemos varios GRISM, que es como un grating, pero es una combinación de prisma y grating, ¿vale? El elemento dispersor. Entonces lo podemos cambiar a distintas resoluciones, como una rueda de filtros, básicamente. Em, y en el 1.23 no tenemos actualmente espectrógrafo. Estamos en un proyecto de poner un StarX con de estos impresos porque no podemos poner tampoco mucho peso en el telescopio. Tiene un espejo que saca el foco Nasmyth, que saca un foco hacia el lateral, pero bueno, actualmente no está operativo. Entonces, básicamente, los dos espectros que hacemos son con el 3,5 y el 2,2. Luego, el proyecto Marcot sería, bueno, la construcción de un telescopio muy grande con telescopios pequeños, por así decirlo. Por eso está esta proyección de cúpulas en donde irían alojados muchos telescopios en una única montura, ¿vale? Y tenemos varias cupulitas. Una proyección, nuestra escala tampoco, porque aquí tenemos una caseta que fue la primera que hubo en el observatorio, la caseta de Berkeley, que lo llamamos, que es el director, el primer director que tuvo Galar Alto. Vale, podemos pasar. Entonces, esos telescopios que irían en esas cúpulas, o esa montura, sería algo parecido a esto. Tendríamos telescopios pequeños entre 40 y 60 centímetros y tendríamos muchos alojados en una única montura. ¿Para qué queremos hacer esto? Para que el área total que cubren esos telescopios sea un área equivalente a un telescopio mayor. Pero este área no escala linealmente, porque el área va por, bueno, pi r al cuadrado. Entonces, si ponemos, por ejemplo, 169 telescopios, no es el diámetro de cada telescopio individual por 169 estos serían unos 39 metros, sino que tenemos que hacer eso, la raíz cuadrada de 169 por el diámetro de cada telescopio. Bueno, aquí lo he hecho por el radio y luego lo he calculado el diámetro, que serían unos 5,2 metros, con 169 telescopios de 40 centímetros. Vale, bueno, esto tiene luego sus complicaciones que ya veremos. Puedes pasarle. Entonces, el objetivo de esto, básicamente, es abaratar costes en la construcción de telescopios. Aquí he puesto una gráfica con la apertura en metros y el número de telescopios que necesitaríamos para llegar a esa apertura. Y bueno, he señalado ahí 1,08 metros, que son 7 telescopios, que es lo que actualmente tenemos en el Markov Pathfinder. 3,5 metros, pues serían 74 telescopios, estos de 40 centímetros. 5 metros, bueno, hemos visto que eran unos 170 más o menos, ¿vale? 10,4, bueno, pues el orden de 700 telescopios y 15 metros, 1.364 telescopios. Si ya cuesta hacer espectroscopía con un telescopio, imaginaros con 1.500 telescopios, ¿vale? He puesto un poco los precios orientativos porque, bueno, he puesto solo el precio de lo que sería un telescopio, cámara, rueda de filtros y sistema de guiado con fibra, ¿vale? Que serían alrededor de 11.500, 12.000 euros cada telescopio y sin contar montura. Bueno, y ahí he puesto unos precios aproximados. Para un metro serían 80.000 euros sin montura. Un 3,5 metros sería menos de 1.000.000, 864.000 euros. Un 5 metros ya pasaría a 1.700.000. Un 10 metros 7 millones y un 15 metros 16 millones aproximadamente.
¿vale? Entonces, hemos estimado, porque los costes de telescopios grandes como el GTC y tal, hay una estimación, que sería 10 veces por debajo del precio de un telescopio con una apertura equivalente de, por ejemplo, el 10,4 metros. Eh, vale, podemos pasar. Entonces, esto tiene un truco. O sea, al final estamos construyendo un área equivalente a un telescopio mayor, pero la señal que tenemos es de un solo telescopio de 40 centímetros. Entonces, si queremos llegar a una estrella de magnitud 20, 21, vamos a tener la señal de un telescopio de 40 centímetros. Entonces vamos a estar limitados por la magnitud límite del instrumento y cámara. Entonces, lo que hacemos en realidad es integrar imágenes, ¿vale? Como si nosotros, por ejemplo, con un telescopio empezamos a tomar, no sé, una serie de 5 espectros y luego podemos estaquearlos para reducir el ruido. Aquí, igual que en imágenes, ¿vale? Aquí tendríamos esos 7 telescopios, voy a hablar de 7 porque son los que tenemos actualmente. Esos 7 telescopios que juntamos las imágenes tomadas en el mismo instante de tiempo, y entonces conseguimos reducir el ruido y aumentar la señal ruido, ¿vale? Pero en realidad la señal es de un telescopio. Básicamente ese es el principio. Pero ya digo, hay truco porque en realidad no estamos llegando a la misma señal que un telescopio de apertura equivalente que sería 1,08 metros de telescopio. ¿Vale? Podemos pasar. Entonces hemos hecho algunas simulaciones con imágenes y también con espectros en donde vamos a ir apilando. Tenemos imágenes donde hemos variado un poquito la señal de la estrella, es decir, la PSF, no van a ser todas las estrellas igual, porque podemos tener variaciones en el foco o que un telescopio esté peor aluminizado que otro o peor pulido. Y vemos cómo ahí en la primera imagen no se ha apilado ninguna imagen, es una única imagen y tenemos la señal sumergida en ese ruido que tenemos de fondo. ¿Vale? He puesto la desviación estándar medida, pues bueno, en esas partes rojas que vemos ahí. Si apilamos 500 imágenes, ya llegamos a ver algo de señal, ¿vale? De la estrella. Y vemos cómo va bajando de la desviación estándar, bueno, de 28 a 1,4, y si pasamos de 500 a 1000, pues pasa de 1,24 a 0,9. Esa diferencia de 0 a 500 es mucho más significativa que pasar de 500 a 1000, ¿vale? Y eso, bueno, pues es el problema de tener tantos telescopios. Al final, cuando apilamos imágenes, llegamos a un límite donde no podemos bajar más el ruido. Entonces la señal se nos va a quedar como un poco estancada. Sí, pasa a la siguiente. Entonces aquí tenemos cómo va bajando la desviación estándar y vemos aquí que ya se va aplanando y cómo va subiendo la señal ruido, ¿vale? Hay una subida muy brusca en esta parte de aquí al principio hasta las 20, hasta las 100 primeras imágenes, más o menos, donde empieza a subir y luego ya la pendiente empieza un poco a hacerse plana, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema es eso, cuando tenemos muchas imágenes. Entonces estamos viendo cómo deficiente es tener muchos telescopios pequeñitos o tener telescopios un poquito más grandes, pero menos telescopios, ¿vale? Y tener así más señal, ¿vale? Podemos pasar. Entonces, ¿qué ocurre con espectros? Básicamente, podemos separar los espectros cuando llegan al espectrógrafo mediante, bueno, nosotros vamos a usar fibras, que no lo he dicho. Esto es un proyecto que se llama Marvel, en donde en cada telescopio vamos a conectar una fibra, es decir, vamos a ver solo una estrella, y esas fibras van a pasar por el detector. Como tenemos varias fibras, lo que hacemos es crear una pseudo rendija en donde van a pasar las distintas fibras y vamos a tener distintos espectros en nuestro detector, pero de la misma estrella. Entonces, una forma de hacer el merge de imágenes, el stacking de imágenes, es de esta forma, teniendo físicamente cada espectro en nuestro detector y luego por software juntarlos y reducir el ruido y aumentar la señal ruido. ¿Vale? Creo que
Pasa a la siguiente. Aquí tengo. Bueno, esto es una simulación de espectros, 7 espectros, básicamente. Es un máster, ¿vale? Creé también los arcos y tal, pero bueno, en el máster se ve mejor, en el máster flat se ve mejor. Y ahí tenemos 7 espectros, que sería lo que conseguiríamos llevando las 7 fibras de cada telescopio, pasando por el espectrógrafo y básicamente eh, dividiéndolo en la imagen, ¿vale? Aquí he puesto mucha separación en la imagen entre los espectros para que se vea bien, pero en realidad se ponen más juntos. Esto es lo que tendríamos con un IFU. Un IFU sería así, pero serían muchas líneas, ¿vale? Todas las fibras, las 370 fibras de PIMAS, llegan al espectrógrafo, se ponen en línea y se van poniendo en el detector en ese orden, ¿vale? Entonces he ido recorriendo cada espectro, cada perfil del espectro y poniendo pues una desviación estándar en la baseline, justo en la parte de arriba. Y aquí puedes ir pasando porque son los siete espectros que son todos similares. Ese es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y ese es el estaqueado que hacemos, ¿vale? De todos los espectros. Con esto hay que tener cuidado porque el espectrógrafo mete deformaciones, ya vimos ayer que mete esta curvatura en las imágenes, entonces no es lo mismo estar en el centro del detector que en la parte superior o en la parte inferior y hay que jugar con ese alineado, ¿vale? Del espectro que llega al detector, entonces es como un alineado de imágenes, cuando nosotros estaqueamos imágenes no podemos estaquearlas sin antes alinearlas. Aquí habría que jugar un poquito con dónde están las líneas, con encontrar las líneas y encontrar la deformación en cada punto del detector, ¿vale? Pero luego, al final lo que tendríamos es eso. ¿Y qué es lo que tenemos hecho? Bueno, pues este es el primer prototipo que hay, que ya está construido. La montura, bueno, todo lo que es el sistema lo hizo Astroita. Los telescopios son telescopios comerciales de 40 centímetros. Son, bueno, GSO, que son los más económicos que encontramos. Y están, ahora actualmente está el sistema que llamamos modo imagen, que consiste, bueno, pues en detectores CCD, CMOS, perdón, son ASI 1600 con una rueda de filtros integrada. Tenemos ahí, bueno, enfocadores de la misma marca, ZUA, y tenemos 7 ordenadores para controlar los 7 instrumentos, cada cámara en cada telescopio. ¿Vale? Y luego también tenemos el espectrógrafo, que es un Muse. Esto fue donado por el AIP, el Instituto de Potsdam, en donde tenemos un espectrógrafo de baja resolución. En realidad esto está diseñado para ser un IFU. Entonces un IFU, ahí vemos las 400 fibras, eso es, las 400 fibras que tiene el espectrógrafo, que luego pasan a esta pseudo rendija, esta que es como color cobre, y cada agujerito que hay ahí es donde iría cada fibra. Tiene un espacio entre cada fibra para cuando llega al detector, pues caiga en una posición del detector de arriba a abajo o de derecha a izquierda, tal. Luego aquí esto es para posicionar las fibras en la pseudo rendija, ¿vale? Esa parte iría aquí y esto sería la entrada al detector. La entrada al detector va por donde pone ISS, ¿vale? Ahí tiene una lente que entraría al espectrógrafo, tiene un grating y por eso está un poco inclinado ese brazo. Ahí ese brazo, donde pone DV, eso es. Ahí estaría la cámara. Tiene un sistema de vacío y va por nitrógeno líquido, ¿vale? Para la refrigeración. Y la parte de la izquierda que vemos aquí sería todo el banco óptico. Como veis, está separado del telescopio porque, bueno, poner ese espectrógrafo, en este caso, como vamos a usar 7 fibras distintas, no tendría mucho sentido ponerlo directamente en el telescopio, pero bueno, por ejemplo, Cármenes, pues es más grande, pero es de ese tipo. Lo que hay dentro del sarcófago, que es como un bidón grande, pesa mucho y ponerlo en el telescopio sería complicado. Además, como tiene 2 canales, 2 fibras, pues podemos dividir la luz. Y aquí un poco de especificaciones del instrumento. Bueno, las lentes es la entrada al espectrógrafo tiene que ser a f4,3, entonces hay que modificar ahí la focal de cada telescopio, ya que son a f8 los que tenemos, los Richie Chrétien, de 40 centímetros. Iría de un rango de 450 nanómetros a 900
y una resolución de 1200 a 3000, o sea, baja resolución. ¿Vale? Entonces, esto ya es un poco más de instrumentación que necesitamos dentro de cada telescopio, porque cada telescopio tiene flexiones internas. Entonces, no está todos los telescopios apuntando a la misma posición del cielo. En fotometría nos da igual, porque con que caiga la estrella que nos interesa en todos los detectores es suficiente. Perdemos estrellas de calibración o de comparación, pero bueno, estando nuestro target centrado en todas las estrellas, no centrado, sino que esté en el campo de visión, pues nos vale. Pero para fibras es más complicado porque tenemos que colocar un agujero, se pone un pinhole, no se pone una rendija, ¿vale? Se pone un pinhole en una estrella y una separación entre telescopio de 200 píxeles, pues ya no va a caer la fibra dentro de, de la estrella en todos los telescopios. Entonces necesitamos un sistema de posicionamiento. Esto se suele hacer con brazos robóticos. Nosotros hemos elegido una plataforma XY para movernos en el plano focal de la imagen. Entonces lo que hacemos es mover todo el conjunto de cámara y sistema de guiado con la fibra. ¿Vale? Este es un primer prototipo que hizo el Astroita, que hicieron en Astroita. Lo que pasa es que tiene la parte del enfocador y pesa mucho, ¿vale? Pesa mucho para colocar 7 en los telescopios, 7 como este. Entonces hemos encontrado una solución más que pese menos. Esto es como funcionaría básicamente el sistema de guiado, que es como lo hace Starex, pero en vez de una rendija, con un pinhole, que la nueva versión de Starex de las rendijas tiene un pinhole para la calibración. Entonces la luz llegaría por aquí arriba, entraría en este espejo que está inclinado con el agujero, llegaría a otro espejo para llevar a un grupo de lentes y al CCD. Y por aquí, por este agujero, es donde colocaríamos la fibra, que tiene que estar cortada a la misma inclinación que ese espejo con el agujero para evitar eh, sí, pérdidas de luz, para evitar viñeteo, que se llama efecto túnel. Y bueno, ese es un gráfico que he sacado de un grupo que hacía espectroscopia amateur. Bueno, se llama Caos la página, y hicieron dados, el espectrógrafo de Bader. Y luego, bueno, ahí se veía el agujerito, ese espejo. Normalmente ese espejo no refleja mucho la luz, está en torno a un 50-60% porque no es aluminio depositado directamente sobre esa placa, sino que es aluminio que se ha pulido y se le ha hecho ese agujero, porque es difícil hacer agujeros tan pequeños en espejo. Estamos hablando de que el agujero tiene que ser pues unas 50 micras, entre 25 y 50, ¿vale? Sí. Y aquí sería como una simulación del centrado de la estrella. Aquí tenemos una serie de estrellas en donde no caen en el campo. Cada telescopio va a estar apuntando a una posición diferente, entonces no lo podemos apuntar con la montura, tenemos que mover ese sistema de XY. Entonces detectamos las estrellas, seleccionamos esa estrella azul y la queremos poner en el agujerito. Bueno, pues hacemos las cuentas de dónde está el agujerito y dónde está la estrella, y ya con pasos de motor pues podemos llevar la estrella dentro del agujero y guiar sobre el campo, o lo que hace Carmen es guiar sobre la propia estrella, viendo que la luz que sobresale del agujero, que no tapa la estrella completamente, esté toda concéntrica. ¿Vale? Puedes pasar. Y esto es un poco la parte novedosa. La linterna fotónica lo que hace no es nos llevamos cada una de las fibras al detector y luego las juntamos por software, sino que lo que queremos hacer es juntarlas físicamente. Es complicado, esta parte es la que nos está llevando más trabajo, y básicamente es agrupar todas esas fibras en una única fibra, es decir, juntarlas tanto que al final la luz salga por una fibra un poquito más grande que la fibra centrada que tenemos. ¿Vale? Esto se llama linterna fotónica. Hay varios métodos, bueno, distintos tipos de fibras que nos complican más o menos la vida a la hora de juntar, porque podemos perder eficiencia. Y puedes pasar a la siguiente. Estos serían las primeras pruebas que se hicieron con 4 fibras. Ahí tenemos el banco óptico. Las fibras, lo que se hacen es fusionar las fibras, ¿vale? Esas 4 las fusionamos, aquí llegan las 4 y pasarían a una fibra más estrecha, que esto sería al final la salida de la fibra.
Sí, podemos pasar a la siguiente. Básicamente esto es un poco el esquema, ¿no? Aquí hay 5 fibras, pero bueno, lo que hacemos es juntarlas tanto que al final lo que llegamos es a una combinación de fibras en una fibra un poquito más ancha en la salida que en la entrada. Bueno, todo esto lleva a un sistema de control que básicamente es cuando yo empecé a trabajar aquí, en donde teníamos que controlar cada una de las cámaras que dispararan todas a la vez, pero bueno, en la parte de espectro sería esta parte, ese es el posicionador que hemos encontrado que es más ligero. Esto sería un Figu, es de Celiac, pero estamos intentando hacer nuestros propios sistemas de guiado y una fibra y pasaría a la linterna fotónica y al espectrógrafo. Sí, podemos pasar esta. Estas son las herramientas que hemos usado para hacerlo. También puedes pasar. Y este, bueno, pues es un programa que estamos ahora transformando. Esto es Kiwi y lo estamos transformando en Qt, que son herramientas para hacer software. Aquí un poquito cómo manejamos el sistema y cómo vamos diseñando partes de código. Ahí en Jupyter Lab es sencillito. Y vamos disparando y vamos a ir centrando. Ahí está, por ejemplo, puesto M27 y hemos detectado el centro de cada una de las estrellas y lo que tendríamos que desplazar cada uno de los telescopios para que estuviera en el centro. Aquí estaría el telescopio ahí con luna porque se ve muy potente y hay el sistema de guiado. Todo el sistema que estamos haciendo lo estamos haciendo en Indy, lo que pasa es que la montura ahora mismo la tenemos controlada por ASCO, ¿vale? Y algunos resultados que hemos obtenido, pues básicamente hemos hecho fotometría, no tenemos espectros porque no tenemos esa parte de linterna fotónica y no tenemos tampoco las partes de guiado con el agujerito y tal. Entonces hemos hecho, bueno, esos planetas, ocultaciones, asteroides, objetos cercanos a a la Tierra y algunas astrofotografías. Aquí hay algunas curvas de luz, pero bueno, que hemos subido a ESO-Clock, podemos pasar. Y aquí lo interesante es que sí que llegamos a ver que la señal ruido de un solo telescopio es menor que cuando juntamos toda la señal de los 7 telescopios en uno solo y llegamos a una señal ruido mayor. Sí, podemos pasar. Aquí es una ocultación de Leona, no es la de Betelgeuse, es la de septiembre, que pasó por otra estrella y sirvió para refinar la astrometría. Y bueno, pues una imagen aquí. Yo soy astrofotógrafo, me gusta la astrofotografía y cuando vi este telescopio, las posibilidades que tiene, en 4 horas puedes obtener 32 horas de imagen, ¿no? Y hay otros proyectos multiapertura. Este es muy conocido, LAS, ¿vale? Que tiene, creo que eran 48 telescopios, eso es. Son rasa y hacen un conjunto de 2 metros, ¿vale? De telescopio. Este mismo proyecto, o sea, esta misma gente está construyendo más que va a hacer espectros, los va a poner cada uno en una parte de la imagen y luego los va a juntar, va a estaquearlos, como el proyecto de Marvel, ¿vale? Sí, sí pasa. El proyecto de Marvel lo que va a hacer es en alta resolución, va a medir velocidades radiales y eso es eso es lo que obtendríamos con los espectros. 4 espectros que podemos convertir en uno solo y uno de calibración. ¿Vale? Esto normalmente es un Fabry-Perot, en Cármenes también se usa. Lo que pasa es que en Cármenes solo hay una línea de estas, de los espectros, y el Fabry-Perot. ¿Vale? Y está asociado ese proyecto a Mercator, al telescopio. Bueno, y aquí un poco la bibliografía. He hablado muy rápido, no sé si habrá preguntas, me podéis preguntar cualquier cosa. Sí, tenemos una pregunta. Rápidamente, Francisco, Sí, con el tema de la linterna fotónica. Mm, Al final tendréis que integrar en la linterna fotónica cada una de las fibras de cada uno de los telescopios finales. sí. Eso va a ser una auténtica bestialidad. Sí, no lo he dicho, pero iría por módulos. O sea, lo bueno de construirlo así es que podemos ir construyendo módulos poco a poco según vayamos teniendo financiación y la idea es ir pasando de los telescopios a una linterna fotónica y de la linterna fotónica a otra linterna fotónica y luego ya llevarlos a un espectrógrafo final que en un principio se consideró Cármenes, pero bueno, que estamos ahí a ver si es Cármenes o es otro espectrógrafo. Pero sí, sí, la idea es hacerlo modular y que luego vayan convergiendo, igual que el control. El control no lo podemos hacer sobre los 1500 telescopios del tirón. Estamos haciendo clientes intermedios para que esos clientes en Indy
en Indigo concretamente, vayan operando cada telescopio y vayan haciendo sus capturas. Estamos desarrollando driver porque, bueno, para ciertos dispositivos pues no hay driver de control, entonces, básicamente eso. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Nada, a vosotros.